exponer sobre la historia de vida. Los objetivos principales de esta exposición es desarrollar las diferentes temáticas utilizadas para realizar una historia de vida en una determinada investigación y dar a conocer la forma correcta en que se debe realizar una historia de vida para una investigación. Bueno, actualmente la historia de vida se conoce como una modalidad dentro de la investigación cualitativa en la cual se recoge información y es de carácter subjetivo en el cual se narra la vida entera de una persona. Esta definición es de Marshall de 1995. En una historia de vida, también se tiene en cuenta la información acerca de los eventos que ha tenido la persona a la cual se le está realizando y las costumbres que ésta desarrolla en el pasado, porque simplemente esto puede servir para el presente y para un futuro, porque pueden ser datos relevantes que la persona nos cuente de su vida que pueden ser utilizados para la investigación. Bueno, ¿qué sucede en la historia de vida? Aquí la persona narra con sus propias palabras su experiencia de vida propia. Se hace un recuento acerca de las experiencias vividas del ser humano. Hay que hacer aclaración que el testimonio que se recoge es grabado y transcrito en primera persona y no se transforma en lenguaje del investigador, o sea, de la persona que está haciendo la investigación. Bueno, hay que destacar también que esta técnica no describe situaciones o conductas de las personas de una manera ligera como la investigación tipo encuesta, sino todo lo contrario. Este tipo de técnica profundiza, indaga más en todo lo que ha vivido una persona y pues por esto más adelante vamos a ver que aquí se tiene que dejar que la persona hable y narre todas sus experiencias de vida como le han sucedido. Y no compara los efectos de un tratamiento en particular como lo hace la investigación experimental. Aquí es muy importante también que el investigador pueda ser capaz de observar y escuchar todo lo que está contando la persona a la que se le está realizando la historia de vida. Bueno, la historia de vida como diseño de investigación. Esta técnica de investigación tiene la peculiaridad de permitir el acceso a una vida íntima donde se relata la vivencia de las personas y permite también contemplar la vida de otros actores en el espacio que comparten en el escenario y el mismo papel protagónico. Según Herr, en 1993, la historia de vida, esta técnica permite escuchar muchas voces, de tal manera que se pueden conocer personas de distintos géneros, de distintas clases sociales y grupos étnicos. La historia de vida focaliza las experiencias individuales y también provee una ventana a los cambios sociales en la medida en que estas vidas se desarrollan dentro de los contextos circunstanciales. En la historia de vida, esta técnica permite recrear el pasado y traerlo al presente con la idea de conocer los eventos que hicieron parte de la vida de la persona y que fueron importantes y que pueden ser relevantes tanto para el presente como para el futuro de la persona. La estructura narrativa de la historia de vida. Según Coffey y Atkinson en 1996, la estructura narrativa debe incluir tres cosas primordialmente. Mirar cómo la historia está organizada, cómo se desarrolla el relato y dónde y cómo la narrativa comienza y termina. Cuando la modalidad utilizada es la historia de vida, hay que tomar en consideración los siguientes puntos, que son en total 8 puntos que vamos a mencionar. Primero, llevar a cabo una reunión individual con los participantes para explicar el propósito del estudio, para qué se va a realizar la investigación, para qué se va a realizar el trabajo. Segundo, garantizar el anonimato de las personas, es decir, que no se va a revelar su nombre y va a quedar solo para la investigación. Tercero, explicar el alcance de la información que ofrecerá el participante, hasta qué punto deberá brindar la información que se necesita. Cuarto, ofrecer buenas condiciones y el tiempo necesario para recoger la información de cada participante, es decir, estar pendiente de las condiciones del ambiente donde se va a desarrollar esta historia de vida y el tiempo. Quinto, explicar que se tomarán notas del diálogo y permitir que el participante pueda retirar
si él quiere levantarse, ya sea porque se molestó, porque necesita ir a otro lugar, o sea, tener esa facilidad. Sexto, crear una atmósfera en la que él se sienta seguro y confiado y pueda brindar la información que se necesita. Séptimo, transcribir textualmente las palabras que el participante diga, sin importar si hay equivocación, si repite, si no vocaliza. Realmente hay que colocar todo lo que él comenta. Octavo, el participante deberá firmar su historia de vida, su hoja de consentimiento, informando que participó y que está de acuerdo que eso se transcriba. Y bueno, para último, ¿cómo podemos publicar la historia de vida? Solo lo podemos hacer, solo consiste de 4 puntos. Transcripción fiel de los materiales, es decir, como decíamos en el punto 7, que es transcribir textualmente, esta es una transcripción fiel de los materiales. Segundo, ordenación cronológica del material. Recuerden que tienen que hacer varias entrevistas para formar la historia de vida, entonces deben colocarlo en orden cronológico. Tercero, redacción y depuración, es decir, a pesar de que se está copiando lo que está diciendo el participante, hay que tener muy en cuenta la redacción y a la hora de organizar lo que el participante dice. Y por último, inserción de información sobre el modo en que se utilizó la técnica, es decir, cómo utilizamos la historia de vida, en qué sirvió y cuál fue su fin. Acceso a la información. Bueno, en primer lugar, como estamos hablando de la historia de vida, y obviamente tenemos que entrevistar y hablar con una persona, con un informante, entonces el testimonio de la historia de vida dependerá en gran parte de la capacidad de expresión y articulación e ideas del participante. Es decir, el triunfo de nuestro trabajo obviamente dependerá de la manera como esta persona nos responda, de la manera como esta persona de pronto se exprese y también de la cantidad de información que nos brinde. Por otro lado, también dependerá de la disposición y la motivación que esta persona tiene para compartir toda su información. Obviamente, este trabajo se requerirá también información personal de esta persona, información privada de esta persona, entonces dependerá de ella si querrá o no compartirnos toda su información. Por otro lado, las personas también tienen derecho a reservar su información íntima. Esto es precisamente lo que les estaba comentando, porque no están obligados a respondernos cada una de nuestros interrogantes. Dependerá también en gran parte de su disposición hacia nosotros. Y por otro lado también, pues en cuanto a la credibilidad, también uno de los problemas de pronto que nosotros podríamos tener al momento de realizar una historia de vida es qué tal que esta persona no nos esté respondiendo con la verdad, o de pronto esté añadiendo información de más o esté omitiendo información. Entonces no debemos limitarnos únicamente de pronto a la información que obtenemos de parte de ellos, también tenemos que tener de pronto otras fuentes. El investigador debe, este es otro como de los aspectos importantes al momento de realizar la historia de vida. Una de las obligaciones del investigador es no limitarse a lo que nos dice el entrevistado. Como estaba explicando anteriormente, muchas veces ellos pueden exagerar u omitir información. Entonces toda la información o el testimonio que ellos nos están brindando es algo muy subjetivo, es algo propio de ellos porque es información que le pertenece a ellos. Entonces podríamos valirnos de otras fuentes de información o de pronto profundizar de otra manera. También debe prestar atención a los indicadores en el testimonio que no sean creíbles, debe dominar la destreza, observar y escuchar. Y por último, velar por la credibilidad, que son como de los aspectos más importantes que debería tener el investigador al momento de realizar la historia de vida. Gracias. Como abordar a los participantes potenciales, hacer una reunión para explicar el estudio, serían los recursos, el producto sería el consentimiento para participar. En las sesiones de trabajo, que sería el procedimiento, los recursos serían grabadoras, un lugar adecuado, correcto, y el producto que sería el testimonio que se graba. De ahí va a salir, o sea, del testimonio
que se graba, no será el producto final. La transcripción fiel y exacta sería el procedimiento, el recurso sería la destreza y el equipo de transcripción, y el producto esperado, testimonio transcrito. En ese caso sí sería el testimonio transcrito, será el final, porque es textualmente lo que la persona dice. Entregar y discutir el testimonio con participantes del procedimiento. Los recursos son determinar exactitud y fidelidad del testimonio, el producto que se espera final, el testimonio en su forma final, la organización del contenido del testimonio en un procedimiento, su recurso es un análisis cualitativo, y el producto que se espera es un testimonio organizado. Ahí es a donde entra la diferencia con la biografía. Análisis de la historia de vida. Mi compañera María Angélica Peña. Bueno, en el análisis de historia de vida, ya casi el proceso final. Tienes que ponerte el micrófono en la boca. Bueno, en el análisis de la historia de vida, ya casi el proceso final de la historia de vida misma. Es un proceso dinámico y creativo que busca el entendimiento del proceso proyecto en el cual se está interesado el investigador. Además de esto, lo que busca es refinar, hacer los cortes más minuciosos del proyecto que se está haciendo. Para esto debemos utilizar la triangulación en el análisis. Lo que busca esta misma es establecer la credibilidad, y en el momento de establecer la credibilidad, que esta misma se entienda, que sea útil y que pueda ser coherente ante la investigación que se está haciendo. Bueno, según Deutscher, en 1973, este mismo instauró como 2 puntos que pueden ser claves y que pueden ser claves para llevar a cabo la historia de vida. Cuenta lo siguiente: describir lo que está pasando. En esto lo que se quiere es que los hechos que te están contando el narrador los escribas tal y cual y como están. Además de eso, no valerte de los aspectos verbales solamente, sino también de los no verbales, lo que corresponde al contexto y corresponde también a los gestos, entre otras cosas. Además de esto, la categorización. Categorizar, presentar la información recopilada por temas o por ítems, con la cual podamos entender el contexto en el que se desarrolla el mismo narrador. Bueno, Atkinson en 1998, Taylor y Vaughan señalan que hay 3 puntos claves para el análisis de la historia de vida. No juzgar, que tiene que ver en no interponer nuestros valores, creencias, entre otros, en lo que está diciendo el narrador. Reconocer que la historia de vida es un texto, es decir, que es un documento como tal, contado por el investigador, pero cada vez está dicho en voz del narrador, ya, como tal, sujeto a múltiples lecturas e interpretaciones. El investigador y el participante, estos deben estar en conjunto y se ayudan mutuamente y